Capítulo 4. Ecuación de la circunferencia. Tema 4.4. Determinación de una circunferencia sujeta a tres condiciones dadas. En la ecuación ordinaria de la circunferencia hay tres constantes arbitrarias independientes, h, k y r. De manera semejante, en la ecuación general, x cuadrada más y cuadrada más dx más ey más f igual a 0, hay tres constantes arbitrarias independientes, que son d, e y f. Como la ecuación de toda circunferencia puede escribirse en cualquiera de las dos formas, la ecuación de cualquier circunferencia particular puede obtenerse determinando los valores de las tres constantes. Esto requiere tres ecuaciones independientes que pueden obtenerse a partir de tres condiciones independientes. Por tanto, analíticamente, la ecuación de una circunferencia se determina completamente por tres condiciones independientes. Geométricamente, una circunferencia queda también perfectamente determinada por tres condiciones independientes. Así, por ejemplo, queda determinada por tres cualesquiera de sus puntos. Ejemplo: determinar la ecuación centro y radio de la circunferencia que pasa por los puntos A 9,1, B 2,2 y C 1,-5. Recordemos entonces que la ecuación es x cuadrada más y cuadrada más dx más ey más f igual a 0. Y ahora vamos a sustituir el valor de x y y dado el punto A 9,1, donde x es igual a 9 y y es igual a 1. Así que en lugar de la x, 9 al cuadrado, en lugar de la y, 1 al cuadrado, más d por el valor de x, más e por el valor de y, más f igual a 0. 9 por 9, 81, 1 por 1, 1, 9d, 1e o solamente e, más f igual a 0. Hacemos la cuenta, son 82 y los transponemos. 9d más 1e más f es igual a menos 82. Llamémosle a esta ecuación 1. Hagamos lo mismo ahora para el punto B con coordenadas 2,2. En lugar de la x, el valor que es 2. En lugar de la y, el valor que es 2. Más d por el valor de x, más e por el valor de y, más f igual a 0. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. 2d más 2e más f igual a 0. 2d más 2e más f igual, son 4 más 4, 8 positivos. Cuando los transponemos queda 8 negativos. Y finalmente hagamos lo mismo para el punto C con coordenadas 1,-5. 1 al cuadrado más menos 5 al cuadrado más d por 1 más e por menos 5 más f igual a 0, quedando como resultado 1d menos 5e más f igual a, son 5 por 5, 25, 1 por 1, 1, 26, que se transponen y pasan como menos 26. Ecuación 1, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. Ahora resolvamos estos sistemas de ecuaciones, empezando por la ecuación 1 y 2. 9d más e más f igual a menos 82. Estamos resolviendo ecuaciones 1 y 2. Para generar una ecuación número 4. 2d más 2e más f menos 8. Observamos que esto es sencillo de resolver si multiplicamos
por menos una de las dos ecuaciones. Nos quedaría 9D más E más F igual a menos 82 y la de abajo menos 2D menos 2E menos F igual a más 8. Podemos entonces cancelar la F y nos queda 7D menos E igual a menos 74. Llamemos a esta ecuación número 4. Ahora realicemos un sistema entre la 2 y la 3. La 2, que es 2D más 2E más F igual a menos 8. Y la número 3, que tenemos D menos 5E más F igual a menos 26, de la misma manera, multiplicando por un negativo. Tendríamos 2D más 2E más F igual a menos 8, menos D más 5E menos F más 26. Esto nos daría D más 7E, cancelamos F, igual a positivo 18. Tenemos entonces la ecuación número 5. Ahora hagamos un sistema de ecuaciones entre 4 y 5. 7D menos E igual a menos 74 y D más 7E igual a 18. Para ello tendremos que verificar que se puedan cancelar. Entonces podemos multiplicar la de abajo, la de arriba queda igual, la de abajo por un menos 7. Así que la primera quedaría 7D menos E menos 74 y la segunda menos 7D menos 49E menos son 70, 56, 126. Queda cancelado. Menos 50E, son signos iguales, se suman, queda 10, se lo llevamos una, quedan 200 negativos. E es igual a menos 200 entre menos 50. Un 0 puede cancelar a un 0. E es igual a positivo 4. Ya tenemos el valor de la letra E. Ahora podemos sustituir ya sea en 4 o en 5, en la que nosotros verifiquemos más sencilla. Voy a tomar la 4. 7D menos el valor de E, que es 4, igual a menos 74. 7D es igual a menos 74 más 4. 7D es igual a menos 70. D es igual a menos 70 entre 7 y D es igual a menos 10. Enseguida podemos sustituir en 1, 2 o 3 los valores que ya tenemos para encontrar el valor de F. Realice usted este procedimiento final, ya que me falta un poco de espacio, y sustituya los valores de E, D y F en la ecuación general. Con ello tendrá el centro con coordenadas menos D entre 2, menos E entre 2 y el radio igual a 1/2 de la raíz cuadrada de la letra D al cuadrado más E al cuadrado menos 4F.